En los últimos meses hemos escuchado advertencias de líderes tecnológicos que aseguran que la inteligencia artificial destruirá millones de empleos. Algunos hablan de la desaparición hasta de la mitad de los puestos de oficina en muy pocos años. Y este fin de semana, el New York Times publicó un editorial de Ezra Klein titulado ¿Por qué el apocalipsis laboral de la inteligencia artificial probablemente no ocurrirá? En este artículo o columna de opinión, el autor nos invita a mirar con más calma. A ver, la historia económica muestra que cuando una tecnología abarata una actividad, no necesariamente reduce la demanda, muchas veces la expande. Y el ejemplo clásico es la hoja de cálculo. Cuando apareció VisiCalc en 1979, se pensó que los contadores desaparecerían, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Al hacer más barato y accesible el análisis financiero, las empresas demandaron más análisis y el número de contadores se multiplicó. La tecnología, en este caso que estamos diciendo de las hojas de cálculo, no eliminó el trabajo, cambió la frontera de lo posible. Klein sugiere que con la inteligencia artificial puede suceder algo similar. No haremos menos, haremos más escenarios, más decisiones, más contenidos. La inteligencia artificial reduce costos, pero también despierta o puede despertar nuevas demandas. A ver, ahora bien, esto no significa que no habrá desplazamiento. Sí habrá empleos afectados, perfiles que pierdan valor y personas que sufran si las organizaciones reaccionan tarde. El verdadero reto para las áreas de talento, de gestión de talento y los temas de procesos no va a ser solamente adoptar inteligencia artificial, más bien tiene que ver con el hecho de rediseñar el trabajo alrededor de ella, decidir qué automatizar, qué capacidades desarrollar y cómo se va a acompañar a quienes quedan atrapados en la transición. Y aquí aparece la idea más poderosa de este artículo del New York Times, de esta columna de opinión. Si la inteligencia artificial vuelve abundante el conocimiento técnico, ¿qué va a ser lo escaso? Y la respuesta para el autor parece bastante clara. La confianza, el buen juicio, la empatía, la capacidad de conversar con profundidad y de construir relaciones, es decir, nuevamente el lujo del contacto humano. O, en otras palabras, lo relacional puede convertirse en la gran ventaja competitiva del futuro. Pero enfrentamos una paradoja. Entramos a la era de la inteligencia artificial con generaciones que socializan menos cara a cara, que tienen menos práctica en la conversación difícil y en la lectura emocional de las otras personas. Si la economía del futuro premia estas capacidades humanas profundas, el socializar cara a cara, la lectura emocional de las otras personas, pero la vida digital lo está debilitando, aquí sí tenemos un problema serio. Klein, y lo invito a que pueda leer este artículo, concluye que la inteligencia artificial probablemente no va a desaparecer el trabajo, pero sí puede dejar al descubierto que tampoco hemos invertido en aquello que nos hace indispensables como personas, es decir, el contacto humano. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 5 de mayo y este es nuestro episodio número 125. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual.
Ya es la época de reportes del primer cuarto de este 2026 y vamos a ver alguno de ellos. Primero, Pemex reportó una pérdida neta de casi 46,000 millones de pesos en el primer trimestre de este 2026. Y el dato relevante no solamente es por el tamaño de esta pérdida, sino por el contexto geopolítico que estamos viviendo en este momento. Ocurre esta pérdida en un entorno de precios internacionales del petróleo más alto que lo que había sido durante 2025. Y nos movemos con FEMSA, quien reportó crecimiento de ingresos y utilidad operativa en este primer trimestre. En particular, Oxxo México volvió a mostrar fuerza con crecimiento en ingresos y una mejora importante en utilidad operativa. Y también vale la pena mencionar, para ir cerrando el análisis de México, a Grupo Bimbo. La empresa mejoró sus pronósticos para 2026 y sus acciones reaccionaron con fuerza en la Bolsa Mexicana de Valores. En Estados Unidos, Microsoft reportó un trimestre muy sólido, impulsado por la nube e inteligencia artificial. Por su parte, Amazon también sorprendió con el desempeño de AWS, su empresa Amazon Web Services, que vuelve a confirmar que la nube sigue siendo su motor estratégico más relevante. Pero, por el otro lado, Meta recibió una lectura mucho más dura del mercado después de elevar su guía de gasto de capital en inteligencia artificial. Y cierro Estados Unidos y el entorno global en temas de negocios con Berkshire Hathaway, sí, esta empresa de Warren Buffett. Y le cuento que Greg Abel, el nuevo CEO de la compañía, encabezó su primera reunión anual como director general de esta empresa. También estuvo presente, por supuesto, Warren Buffett. Y más allá del dato corporativo puntual, esta es una historia de sucesión en tiempo real y que hasta este momento está resultando ser muy exitosa. Berkshire no solo cambia de director general, cambia la figura simbólica que durante décadas funcionó como brújula cultural de la empresa. Y eso, para cualquier organización, es probablemente una de las pruebas más difíciles de mostrar que la cultura puede sobrevivir al fundador. Ya estaremos viendo la otra gran sucesión que está sucediendo en este momento, que es la de Apple con Tim Cook y que platicamos la semana pasada. Economía. En México, la noticia económica más importante de la semana fue el dato del Producto Interno Bruto, el PIB. El INEGI reportó que la economía mexicana cayó 0.8% en este primer trimestre del 2026 frente al trimestre anterior. Y lo más delicado es que no fue una caída concentrada en un solo sector. Las actividades primarias, secundarias y terciarias retrocedieron al mismo tiempo. Dicho de otra manera, no estamos ante una desaceleración abstracta ni ante una mala lectura de un solo componente. Este primer trimestre mostró una contracción real y transversal, y eso está cambiando el tema de la conversación económica de nuestro país. Y la tensión aparece cuando se compara ese dato con la expectativa oficial de números alegres. Hacienda mantuvo su estimación de crecimiento para 2026 en un rango de 1.8% a 2.8%. Es decir, está manteniendo esta estimación de 2026 cuando en el primer trimestre la economía mexicana cayó, a pesar de este mal arranque que estamos platicando. Y aquí el punto, la reflexión que deberíamos de tener no es si este rango del 1.8 al 2.8% es o no imposible. El punto, la reflexión es cuánto tendría que acelerar la economía en los siguientes trimestres para alcanzarlo. Y ahí está el gran dilema. Si la economía está cayendo al inicio del año, pero la estimación oficial se mantiene relativamente optimista, entonces la recuperación tendría que ser muy fuerte, muy rápida y más sostenida de lo que hoy están sugiriendo los datos. Y a esto tenemos que sumarle la inflación. El Banco de México ha señalado que la inflación podría retomar una trayectoria descendente, pero los datos que tenemos actualmente todavía no permiten cantar victoria. La inflación anual de la primera quincena de abril se ubicó en 4.53% por debajo del registro previo,
pero todavía por encima del objetivo del 3% del Banco Central. Esto es más o menos un punto porcentual. El problema para el Banco de México es, claro, una economía débil abre espacio para recortar tasas, pero una inflación todavía incómoda está limitando la velocidad de esos recortes. Es el tipo de escenario en que cualquier decisión puede leerse mal. Es decir, si recorta demasiado rápido, puede parecer complaciente con la inflación, pero si mantiene tasas altas por más tiempo, puede profundizar la debilidad económica. En Estados Unidos, el contraste con México fue bastante claro y muy disonante. La economía de aquel país está creciendo. El Producto Interno Bruto real avanzó a una tasa anualizada de 2.0% en este primer trimestre de 2026, después de un cierre de 2025 mucho más débil. El dato más incómodo vino por el lado de precios. La inflación, el índice de precios del gasto en consumo persona, que es la métrica favorita de la Reserva Federal, subió a 3.5% anual en marzo. Y esto importa porque vuelve a complicar la narrativa de recortes de tasas. La economía crece, pero la inflación se resiste. Y cuando eso ocurre, la Reserva Federal pierde margen de maniobra. Y de hecho, por esto mismo, la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3.50% a 3.75%, pero con una decisión dividida por parte de los integrantes de la Fed. El mercado laboral, por su parte, el mercado laboral de aquel país sigue mostrando resistencia. Las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 189,000, un mínimo reciente. Y aquí hay una paradoja interesante. Las empresas hablan de eficiencia, inteligencia artificial y recortes, pero como comentábamos al principio, que esto va en sintonía con lo que comentábamos al principio, el mercado laboral todavía no muestra una ruptura fuerte. No es un mercado eufórico definitivamente, pero sigue aguantando. Y finalmente, Europa, la situación ahí en aquella región luce mucho más frágil. La eurozona creció apenas 0.1% en el primer trimestre, mientras las expectativas de inflación suben por el impacto de energía y las tensiones geopolíticas. En este momento, el riesgo para Europa no es solo crecer poco, ni solo tener inflación, es la combinación de ambas cosas, una especie de versión moderada de esta inflación, bajo dinamismo, precios presionados y poca capacidad de reacción. Talento. El día de hoy, Ginny Dorado habla de cómo pasar de procesos de gestión de talento a decisiones de negocio. Hola. Un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Esta semana me tocó cerrar una serie de conversaciones con un cliente con el que llevo ya varios años trabajando. Y hubo un momento muy claro donde dije, aquí es donde se ve la evolución real de una organización en talento. Porque no fue una sesión más, fue una conversación de negocio usando el talento como insumo estratégico. Déjame darte contexto. Es una organización que conozco súper bien, su cultura, sus líderes, su nivel de madurez, incluso cómo conversan entre ellos. Y hace tiempo se tomó una decisión clave, dejar de sofisticar el modelo de gestión de talento y empezarlo a hacer muy operable, muy práctico. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplificamos el modelo de liderazgo de más de 17 competencias a 9, con comportamientos observables y claros. Ajustamos su proceso de evaluación 360 para que fuera ágil, práctico y útil para todas las decisiones. Fortalecimos la identificación de talento, tanto en puestos críticos, sucesores, nivel de madurez, así como el mapeo de Ninebox. Y algo que hizo toda la diferencia, acompañamos la implementación, no nos quedamos solo en diseño. Eso fue lo más divertido. Con el tiempo, pues eso nos permitió algo muy potente, tener información consistente, comparable y confiable de cada colaborador. Y con eso, esta semana nos sentamos con 2 de sus líderes clave a tener una conversación distinta. No fue una revisión de resultados, fue una conversación de alineación de los procesos de talento donde queríamos buscar congruencia. Llegamos con toda la información de cada colaborador, desde desempeño del año anterior, evaluaciones 360, evaluaciones adicionales como procesos de Hogan y evaluación histórica, mapeo de talento, agendas de desarrollo.
y empezamos a conectar todos los puntos. Lo interesante no fue la información, fue la calidad de la conversación de estos líderes, porque ya no estábamos discutiendo percepciones, sino estábamos tomando decisiones sobre el futuro de cada colaborador. Ajustamos o hablamos desde ajustes de puesto, personas en el presente, definiciones claras sobre potencial en el futuro, movimientos estratégicos, asignación de proyectos clave como experiencias de desarrollo. Es decir, estábamos haciendo una alineación de todo lo que venía en el futuro y lo que se estaba viviendo en el presente de cada colaborador, alineando los momentos dentro del ciclo de talento para que se pudiera buscar mayor congruencia. Y aquí es donde está el verdadero cambio. La organización dejó de ver pues el talento como un proceso y empezó a usarlo como un sistema de toma de decisiones. Esto no pasa por casualidad. Las organizaciones que integran sus procesos de talento con decisiones de negocio tienen hasta 2.2 veces más probabilidad de un desempeño organizacional mejor. Esto lo dice McKinsey. Y cuando no hay una conexión entre evaluación, desarrollo y decisiones, el sistema pierde credibilidad según Gallup. En este caso, después de varios años de trabajo, hoy veo algo distinto en esta organización. Líderes con mayor objetividad, conversaciones más maduras, decisiones más rápidas y mejores sustentadas. Y algo muy importante, una línea clara entre talento y resultados de negocio. Ahora, algo para que puedan ir conectando. ¿Quiénes deben de estar en esta conversación? Bueno, típicamente el líder de capital humano para asegurar visión de negocio y futuro. Si hay un responsable de talento, él debe ser el coach de este proceso. El líder directo de la persona o de equipo como dueño del talento. Y en casos críticos donde se vaya a hablar de jubilaciones, de sucesores de puestos críticos o que quiera seguir buscando objetividad, ayuda mucho una mirada externa para poder asegurar que el proceso se lleve como está diseñado. Esto no se logra por tener más herramientas, se logra cuando alguien orquesta todo el sistema, cuando recursos humanos deja de operar por procesos y empieza a gestionar el talento de forma integral. Ulrich lo ha planteado durante muchos años. El verdadero valor de capital humano está en su capacidad de influir en decisiones críticas del negocio, no solo en operar procesos. En lo personal, este tipo de espacios es donde más valor me genera, porque es donde realmente ayudas a una organización a tomar mejores decisiones sobre su gente. Y eso, al final, es lo que mueve el negocio. Y lo que más me gusta es poderlos haber acompañado durante varias iniciativas y proyectos que se iban conectando. Y no se fueron solamente a buscar un proveedor para que les ayudara con una iniciativa, sino un proveedor que los acompañara en su proceso de madurez del ciclo de talento. Y con esto te voy dejando una pregunta. ¿En tu organización ya están tomando decisiones de talento con esta claridad o siguen operando con procesos que no necesariamente se conectan entre sí? Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Cultura. Isca González nos comparte la importancia de cuidar nuestras emociones en el trabajo para obtener mejores resultados laborales. ¿Cuántas veces te ha gritado alguien en el trabajo? El manejo de las emociones es clave en toda la organización, amigos, pero en puestos de liderazgo es vital. Si algo tiene que mejorarse, modificarse, reorganizarse, hablando se entiende la gente. A lo largo de mi carrera corporativa y como headhunter, he tratado con cientos de gerentes que tienen vacantes urgentes por cubrir. Los más exigentes siempre tenían tiempo para hablar conmigo y explicarme por qué urgía su vacante, para preguntarme cómo podíamos colaborar para cubrirla lo antes posible, pero juntos. Otros gerentes mandaban correos agresivos desde el primer día, preguntando dónde estaban sus candidatos a las 24 horas de haber comenzado un proceso, aún sabiendo, por cierto, cómo son los procesos en la organización, porque se define normalmente eso desde el primer momento cuando se aprueba la vacante. Reclutamiento y recursos humanos son áreas que muchos critican, pero que pocos entienden su complejidad. Y sí, nosotros como recursos humanos también tenemos que hacer un gran trabajo por explicar mejor cómo funciona. Así es que la reflexión el día de hoy, amigos, es: si estás contratando y tardaron meses en aprobar tu vacante, busca cómo sí lograr tu objetivo colaborando de manera respetuosa con tus áreas de soporte. Si no ves resultados en el tiempo acordado, por supuesto, escala el tema, pero gritarle a un reclutador no va a cubrir tu vacante.
Ahora bien, obviamente esto es de los dos lados. Si eres reclutador, busca espacios para conversaciones difíciles pero necesarias. Recuerda que ser un área de servicio no significa decir que sí a todo. Sobre todo, la atracción de talento es un trabajo en equipo. Y cuando no hay organización, claridad ni respeto en los procesos, los candidatos también lo notan. Mayo es el mes de la concientización de la salud mental y principalmente en el trabajo. Necesitamos espacios de trabajo respetuosos. Es importante aprender a manejar nuestras emociones y a colaborar, porque si hasta en las películas, si ya vieron El Diablo Viste a la Moda 2, spoiler alert amigos, la gente se puede ir a quejar de los gerentes irrespetuosos. Si le pasó a Miranda Priestley, le puede pasar a cualquiera. Esa es la reflexión del día de hoy. Sí podemos cambiar, sí podemos tener espacios respetuosos y siempre la salud mental en el trabajo tiene que ser prioridad. Que no se nos escape. Yeshua Gómez nos habla del Día del Niño y del Día Internacional del Trabajo, pero en esta ocasión comparte el micrófono con Chema Gómez Rangel. Bienvenidos a People Trends. La semana pasada celebramos el Día del Niño y además conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. Y para entender mejor por qué existe este día, hoy decidimos cederle el micrófono a alguien que lo va a explicar de una forma mucho más clara y directa. Con ustedes, Chema Gómez Rangel, 8 años, quien nos explicará por qué conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. Adelante, Chema. Hola, buenos días. Para empezar, yo soy Chema Gómez Rangel, como mi papá. Pues hace cuenta, yo les voy a explicar lo del trabajo, el Día del Trabajo. Miren, un día en Chicago, un país, pues hace cuenta, ahí pasó todo. Pues hace cuenta que los hombres estaban reclamando porque de su trabajo, que le pagaban poquito, pero trabajaban mucho y todo. Y los policías decidieron arreglarlo una forma que no se debería de ser, peleando. Y algunos salieron muertos, algunos heridos, y todo eso. Ok, gracias, Chema. Solo para complementar lo que tú dijiste, el Día del Trabajo tiene su origen, efectivamente, como lo dijiste, en Chicago, pasó en 1886 y los trabajadores, justo lo que dices, exigían una jornada de 8 horas. Las protestas escalaron, hubo enfrentamientos y varios líderes y obreros fueron condenados. Con el tiempo, se convirtieron en un símbolo de lucha por condiciones laborales más justas y desde entonces, como bien lo dijiste, cada 1 de mayo no es solo una fecha, es un recordatorio de que el trabajo, como lo conocemos el día de hoy, se ha construido a partir de esas discusiones. Y ahora sí, regresamos con nuestros expertos. Quisiera hacerte una serie de preguntas para que nos dijeras a todo lo que nos escuchas qué es lo que tú piensas. Primero quisiera preguntarte, ¿qué crees que es trabajar? Trabajar es donde los papás obtienen dinero. Dinero. ¿Te gustaría trabajar cuando seas grande? Sí. ¿Crees que los adultos trabajan mucho o poquito? Mucho. ¿Tú qué crees que hace un buen jefe? Apoya a su equipo para luego apoya su equipo. Apoya su equipo. ¿Qué no te gustaría de trabajar? Que me presionen y que trabaje mucho y me paguen poquito. Ok. Si tú fueras jefe en una empresa, ¿cómo serías? Ayudaría a mi equipo para si se equivocan, ayudarles en que se equivocaron y cuando lo vuelvan a hacer, volverlo a hacer mejor. Ok. ¿Cuántas horas trabajarían las personas? Trabajarían más o menos 7 horas. 7 horas. ¿Crees que es lo correcto, 7 horas? Sí, porque pues haz de cuenta son poquitas y se me hace justo con descansos. Ok. Lo interesante es que, sin saberlo, eso que comentas tú, muchas de tus respuestas se parecen muchísimo a las conversaciones actuales en las empresas. Nosotros hablamos de productividad, balance, vida-trabajo, liderazgo y todo el tema de la jornada. Como cierre, quisiera dejarles saber que en el Día del Niño recordamos cómo veíamos el mundo y en el Día del Trabajo vale la pena preguntarnos si lo estamos construyendo como ellos lo imaginan, porque al final el futuro del trabajo no solo se define en las leyes o en las oficinas, también se empieza a diseñar en conversaciones en casa. Nos escuchamos la próxima semana.
Y así cerramos el episodio número 125 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 5 de mayo. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita y de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se pierda ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias.